vamos a la tercera parte de esta parte inaugural, este coloquio a partir de los siguientes 45 minutos, y lo voy a hacer presentando a la tercera pata de esta mesa, que es el moderador para que fluya la conversación entre los dos ponentes de esta mañana. Javier Zelaya. Javier Zelaya es socio fundador de 12.com y, si no tengo mal entendido, este año cumple 12 años, así que felicidades por la fecha correcta, ¿no? Son 2-12, pues 12 años. Perdón por el chiste. Bueno, en fin, intento hacer lo mejor que puedo. Es vicepresidente Javier Zelaya de la Asociación de Revistas Digitales de España, es asesor e inversor de diferentes iniciativas digitales como Textum, de la que hablaremos también a lo largo de la jornada, Seabook, es buen amigo de la Asociación de Escritores de Euskadi, colaborador en anteriores ediciones de esta jornada. Y simplemente recordarle a él, antes de que pase a la mesa junto a los dos ponentes, que a la media hora abriremos el espacio, el coloquio, a todas las preguntas que tengan. Iremos repartiendo juego para que todos podamos aprender mucho más. Con todos ustedes, Javier Zelaya y los dos ponentes. Muchísimas gracias. Egunon, good morning, buenos días. El debate inicial va a ser en inglés, pero luego, como ha comentado Joel, al cabo de 25 o 30 minutos abriremos la mesa a preguntas, y todas aquellas personas que queréis hacer una pregunta pero no os atreváis en inglés, hacerla en castellano y yo lo traduzco con el fin de que tengamos ese debate, ¿vale? Well, thank you very much for your insights. I think it's really impressive. Muchas gracias por sus puntos de vista. Realmente es impresionante tenerles a ustedes dos aquí en Bilbao. Muchísimas gracias por haber venido a Bilbao. Muchísimas gracias por invitarnos. Well, thank the Authors Association of the Basque Country. Micah, listening to you, out of the 7 ideas that you put on the table, Las 7 ideas que ha presentado Michael, ¿cuál le parece a usted que es como la más rompedora? the people in this room, most of them are authors. Which ones do you think? Which of the ideas do you think they have to take care of? ¿De qué creen que la gente que está aquí en la sala tiene que preocuparse más? Bueno, creo que hay dos cosas. La más quizás rompedora o perturbadora, y que va a estar en todas partes, esta idea de la eliminación de los intermediarios y la idea de que la gente que antes controlaba y que tenía todo el poder ya no lo tiene. Así que hay una idea que realmente creo que le va a dar una nueva forma al mundo de los libros, y creo que a toda nuestra cultura, es este cambio en quién está ahora controlando las cosas y por qué. Para los escritores que estén aquí hoy, yo creo que la idea quizás más importante es la de la amplificación. Es decir, que como escritores, como editores, vivimos en un universo increíblemente competitivo. Y Rudiger creo que precisamente ha dicho algo muy interesante. Como escritores, ya no solamente escribes en el mundo de otros escritores, sino que estás escribiendo en este mundo de Angry Bird, de Candy Crush, etc. Y la gente se cansa de todo, de lo que hay en Netflix, etcétera. Entonces, esto quiere decir que hoy en día, si uno mira hacia atrás en la historia, los escritores podían escribir libros y ya está. Estaba fenomenal. Pero alguien que escribe, realmente lo último que quiere hacer es luego para vender el libro. Eso era el trabajo del editor. Pero el mercado al que nos enfrentamos hoy en día es tan duro y la competencia es tan radical que hoy en día todos nosotros en el mundo de los libros tenemos que luchar para conseguir ese espacio en las mentes de los lectores. Así que mi mensaje sería, mensaje doble, amplificación por una parte, que lo es todo. Hoy en día es lo que más importa en el mundo de los libros. Es el trabajo del editor y también, desgraciadamente, de los escritores hoy en día. Y en este mundo vivimos ahora, es un mundo duro, pero tenemos que intentar sacarle el mejor partido posible. Bueno, dice Zelaya, usted ha dicho que, cuando un editor, en que los editores ya no son los que controlan todo este mundo, y también el señor Rudiger en su transparencia ha dicho con sus cifras que ahora hay muy pocos escritores que ganan casi todo el dinero realmente. Esto implica también que hay una gran concentración, ¿no?, de ventas en manos de unos pocos autores, ¿no? ¿Es así? La mayor parte de la gente aquí
Esto quiere decir que tengo que llegar yo a la audiencia, tengo que ir a las ferias, ¿no? Ahora, ¿de qué se trata este juego ahora? Bueno, dice Michael, los editores ya no son necesarios. Eso no quiere decir que no tengan valor. Así que es posible que la gente pueda vivir sin editores. Un buen editor lo que tiene que hacer ahora es añadir valor. Si el editor sigue añadiendo valor, fantástico. Y luego Rudiger en sus gráficas también ha mostrado cómo todos los autores ahora tienen que preocuparse realmente, porque lo que está ocurriendo es que a los editores solamente les preocupan unos poquitos de los grandes peces gordos de este mundo. Para muchos escritores estamos en un momento muy difícil. Yo creo que todo el mundo aquí tiene que ser duro, tiene que pelear duro con los editores y también en el mundo. Creo que ahora la idea de que como escritor ya no solamente escribe, sino que también es alguien que saca a la calle su propio trabajo, se lo hace llegar al público, porque ha cambiado la naturaleza del mercado. Ahora se ha dado esta conglomeración, ahora cada vez se centran en menos, más grandes. Ahora para muchos autores es muy difícil. Y otra de las cosas que quiero decir más rápidamente es que en un buen mercado esto también quiere decir más oportunidades. Hay gente como nosotros, como Canelo, que podemos entrar en este nuevo mundo y hacer cosas de manera distinta. Y creo que los escritores tienen que ser receptivos a estas nuevas empresas. Evidentemente, nosotros no pensamos que los escritores van a crear nuevos negocios, pero que si se acercan a gente con nosotros, que tenemos una mentalidad abierta, y desde que hemos empezado realmente nos ha sorprendido la actitud positiva. La gente pensábamos que los escritores iban a como decir, ¿y estos qué iban a hacer ahora? No, la gente viene constantemente a nosotros. ¿Por qué? Porque los escritores quieren y necesitan opciones, y no son las opciones que a veces encuentran solamente a través de la autoedición o de grandes editores como Penguin Random House. ¿Esos son también los puntos fuertes de los mercados que usted ha analizado? Sí, totalmente. Es fascinante cómo hay cientos elementos comunes en elementos tan distintos o universos tan distintos como China, Europa. Hay una paradoja. Los escritores ahora, por una parte, han ganado mucho control. Y luego también vemos que cada vez ganan menos los autores en el Reino Unido. Es algo paradójico. O sea que hay que buscar un lugar donde posicionarse. Y quizás habría que añadir aquí un tercer elemento. Por lo que merece la pena a un escritor escribir un libro es venderlo. Normalmente. Pero a veces hay otros motivos. También luego hay otros modelos de negocio, de empresa. Cuando yo di clases en la universidad, mis ingresos dependen de mi prestigio, no de que venda más libros y los derechos de autor. Entonces uno a veces tiene distintos motivos para obtener valor de lo que hace. También uno, por ejemplo, a veces puede ser autor para su comunidad local y de ahí sacar el valor. O sea que creo que se están multiplicando ahora los modelos de negocio y no se refiere solo a lo que pueden hacer los editores, sino también los escritores. Interesante, dice Celaya. Habéis hablado también de la autoedición, que está creciendo en todos los mercados, en el mercado mundial, cada vez más electrónicos. En España, 1 de cada 4 libros electrónicos que se venden es autoeditado. Parece como que la tecnología ha creado el problema, pero a la vez también la
posibilidad de autoeditarse y también de permitir que los escritores y los editores y los escritores sepan de todos estos libros que se están publicando cuáles van a ser los mejores para nosotros, ¿no? O sea, la tecnología nos ha ayudado, nos ha ganado el problema, pero parece que también genera la solución, ¿no? ¿Creéis que nos va a ayudar a gestionar y seleccionar los contenidos? Michael contesta que me parece que, bueno, es algo que me fascina mucho este tema y es en qué medida, retomando esta idea de gestión y selección de contenidos, en qué medida esto va a estar un poco como dirigido por los seres humanos o por una máquina y algoritmos. Os voy a contar una historieta rápidamente. Cuando empezó Amazon, había editores humanos. Todas las recomendaciones en Amazon las críticos o editores y solían ser gente de Manhattan, periodistas, editores de libros, gente del mundo de la literatura y que se habían leído cientos de libros y hacían sus recomendaciones. Pero claro, Amazon siempre ha sido una empresa basada en los datos que quería ser muy eficaz y entonces Jeff Bezos quería buscar hacer mejores recomendaciones. Y al final resulta que era muy difícil este problema porque lo que estaban centrándose era en cuál era un poco el histórico de lo que la gente compraba. Quizás compró un libro sobre empresa y luego quizás le compro a mi madre uno sobre, no sé si yo le compro a mi madre joyas, luego va y me recomienda Amazon un libro sobre joyas. Y entonces un ingeniero de Amazon, Greg Linton, dijo: no os pongáis a mirar a la gente, sino al producto. Si el producto A se suele comprar cerca del producto B, quiere decir que si tú estás comprando el producto A, es muy probable que también quieras el producto B. Y basados en este principio, entonces, generaron otra serie de recomendaciones y parece que funciona. Y lo han comparado con los editores humanos. Y parece que el nuevo sistema digital funciona mejor y despidió a Amazon a todos sus editores humanos. Y uno dice, bueno, aquí se acaba la historia. Pero desde entonces hemos visto cada vez más este incremento de las recomendaciones hechas por algoritmos o máquinas. Y son necesarios, sobre todo en el mundo, por ejemplo, de la música, que hay millones de canciones o de libros. Así que necesitamos estas máquinas, ¿no?, que aprenden todo esto. Lo que es interesante, Amazon compró Goodreads, que es un lugar donde se habla de, bueno, de crítica literaria, de lo que hay que leer. Entonces se centran en cosas muy específicas. Y lo que Amazon y el resto de las plataformas digitales y tecnológicas están viendo es que el gusto humano todavía juega un papel importante. No nos interesa lo que nos dice un algoritmo, sino lo que tú o tú como persona me tienes que ofrecer. Y creo que lo que vamos a ver, y creo esto claramente, lo que vamos a ver en el futuro es que la manera en la que estamos interactuando con el cultura va a estar dirigida en cierto modo por algoritmos y máquinas, pero también por seres humanos. Yo creo que no se va a hacer solo de una manera u otra, porque ambas tienen mucho valor. Y creo que existe esta narrativa que decía que la automatización lo es todo en el mundo digital. Y sin embargo, ahora se ha demostrado en Spotify, en Netflix, en Amazon, incluso en Google, que realmente esto no es así, no es verdad. Perdonen, que ha sido una respuesta muy larga. No, le dijo el señor Zelaya, sí, está muy bien cómo las recomendaciones se van a basar en esta mezcla de la tecnología y el factor humano. En su presentación, Rudiger ha hablado de esta élite y los países tradicionales con estas editoriales. Por cierto, dice Michael, me ha parecido fantástica esa gráfica, me he enamorado de esa gráfica. Bueno, es como si la puedas ver varias veces con distintas interpretaciones. Me gustaría que profundice un poco en este nuevo comercio, ¿no? Los rusos, los polacos, los mexicanos. Estoy de acuerdo que va a ser muy difícil que repliquen lo que hemos hecho en Europa, porque nos llevó cientos de años conseguir tener tantas librerías, editoriales, etcétera. Y si ellos quieren hacerlo por la vía rápida, van a tener que usar la vía digital.
Y si quieren generar esa élite del mundo de los libros, van a tener que ser también de manera digital, ¿no? ¿Me puedes dar más detalles? Rudiger dice, sí, bueno, voy a ser incluso más radical. Hay una analogía muy sencilla y convincente para mí. De mediados de los 90, cada vez era más evidente que vivíamos a escala mundial en una sociedad básicamente gestionada por el conocimiento. Y la gente se empezó a preocupar por cómo podemos hacer que Sudamérica, África, Asia entre en todas estas redes que necesitamos cuando queremos generar una sociedad basada en la comunicación y en el conocimiento. Y entonces los economistas empezaron a calcular cuánto costaría realmente que hubiera redes telefónicas en África y en Latinoamérica, empezar a excavar todos esos países para que pudiera haber líneas telefónicas, porque si no hay líneas telefónicas no puedes hacer todo esto. Y dijeron, es que no hay manera de hacerlo, va a haber una brecha digital debido al coste del establecimiento de las líneas. Y luego llegaron los teléfonos móviles. Y entonces el problema lo tenían empresas como Caterpillar, porque ya no tenían que vender tantas máquinas que agujerearan los países para meter las líneas. Y ahora incluso en África las comunicaciones han mejorado muchísimo. El problema de la conectividad cada vez más está resuelto gracias por una red totalmente nueva. Yo soy muy optimista y estoy convencido que esa especie de división que ocurría antes en cuanto a la accesibilidad y a la información sobre los libros, y no sobre los libros en el sentido clásico, sino sobre todo el contenido que viaja por las redes. Y yo creo que eso es lo que va a generar ese nuevo club, que no van a poder reproducir lo que hizo el antiguo club de Europa y Estados Unidos, sino que van a generar un nuevo club también con nuevos sistemas de grabación social, nuevas reglas, nuevas herramientas. Y algunas de estas normas quizás no van a ser las mismas que nosotros hemos utilizado o inventado en el antiguo club, hablando, por ejemplo, de accesibilidad, de censura. Algunas normas van a ser distintas a las que utilizamos nosotros en el pasado y algunas no nos van a gustar. Se trata de dinero. Van a seguramente reescribir todo el tema del copyright, de los derechos de autor. Van a decir por qué hay que pagar, por ejemplo, para que todos los lectores puedan leer a nivel mundial. Así que estamos seguros de que van a generar un nuevo club. Así es como yo lo veo. Se estaban hablando, precisamente de cómo hay un nuevo decreto en algunos países en el que hablan de que todo puede estar en entornos abiertos, ¿no? Hay un denominador también común en vuestras presentaciones. Mi madre pagó mucho por mi formación como economista y, sin embargo, yo no entiendo algunas de las decisiones básicas de este sector. El mercado no crece y, sin embargo, suben sus precios. O bien se han inventado una nueva ley económica que yo desconozco, o están obviando que si quieres fomentar la demanda, lo que haces es reducir el precio, no subirlo. No entiendo lo que están haciendo. ¿Qué tienen en mente estos editores cuando están subiendo el precio tanto en los libros digitales como electrónicos? Bueno, he de decir que yo no soy un economista de formación, así que me cuesta como a ti entenderlo. Creo que hay dos tipos de editores muy distintos y, sin embargo, siguen el mismo razonamiento, basándose en ideas totalmente distintas. Por una parte, con Marcus Dole tuvimos esta conversación que decía, desde el punto de vista
de un super pez gordo. Él decía que bueno, la prensa escrita no iba a desaparecer, mantenía los precios, mantenía un entorno conservador y no iba a permitir que nada alterara esta situación, iba a proteger los niveles de precio. Si soy el número 1 del mundo, quizás bueno, no es un mal razonamiento defender este tipo de posicionamiento, pero si yo soy un editor de tamaño medio, como uno de Alemania, por ejemplo, aunque todavía hay un mercado bueno, importante, y sigo el mismo razonamiento, subo mis precios, de manera que mi nueva novela en libro electrónico cueste 17 o 18 euros, ahí creo que es una acción muy peligrosa porque estoy amenazando a la audiencia. Y si no compras a mi precio, me suicido, porque de todas maneras estoy muerto si no. Entonces le estoy como amenazando con, por favor, no me dejen morir, eviten mi muerte. Y yo creo que no es una buena estrategia. Yo a este respecto tengo varias ideas, dice Michael. Es interesante porque esto muestra un ámbito en el que creo que los intereses de los escritores y editores no están en línea. Si uno quiere ganar euros de un libro, puedes vender 1.000 libras a 10 euros o 10.000 copias a 1 euro. ¿Y qué hacen los escritores? Probablemente vender 10.000 copias a 1 euro. ¿Están de acuerdo los escritores? Es lo que hay que hacer. Yo prefiero vender más copias a menor precio como escritor para que más gente conozca mi libro. Sin embargo, los editores, más bien su estrategia es si vamos a proteger nuestros márgenes, porque, por ejemplo, cuando viene alguien como J.K. Rowling, J.K. Rowling, dice podemos vender 1 millón de copias. Y entonces queremos ser capaces de venderlos a 10, 20 euros. Entonces, adoptan esta estrategia de precio, de tarifa de precios, que es muy defensiva. Y evidentemente limitan las audiencias de los libros. No todos los grandes editores lo están haciendo. En Gran Bretaña y en Canadá nos encanta que lo hagan, porque nos permite a nosotros tener una ventaja competitiva con una política de precios más baja. Nosotros siempre decimos que preferimos vender más copias más baratas, porque de eso se trata. En eso consiste escribir, en que la gente lea tus libros. Preferimos que haya más lectores. Siempre y cuando consigamos ganar suficiente dinero, nos parece bien hacerlo así, pero creo que aquí hay un riesgo y en el Reino Unido hemos visto cómo los precios realmente han caído y han acabado siendo demasiado baratos y creo que hemos llegado demasiado lejos y creo que ahora tenemos un problema porque las expectativas en cuanto a precio del consumidor han bajado a casi 99 peniques para muchos libros electrónicos, que no es nada, y luego tienes un 20% de IVA además. Es una locura, es una estrategia que creo que es mala para los escritores, pero a la vez a nosotros nos da una ventaja. Y es que están anclados quizás a un nivel más alto que antes los precios. Así que yo se lo agradezco, aunque si yo fuera ellos no lo haría. Rudiger dice que esto quizás está culpando a muchos editores simplemente por ser vagos, simplemente vagos. ¿Por qué? Lo digo. Cuando he hablado con los editores, muchas veces les he preguntado por qué no buscan nuevas oportunidades como la exportación. Este no es un tema importante aquí en España porque viven de las exportaciones a Sudamérica, claramente. Pero en Alemania o en otros muchos editores dirían, la exportación, ¿dónde quieren que exportemos? ¿A Suecia? ¿A Suiza o a Austria? Y a veces les dices, no, pero ahí tienes todo el mundo. No sé cuánta gente habla alemán en el mundo, pero tienes que buscar nuevas maneras de llegar a ellos. Y te dicen entonces, ya, pero eso cuesta mucho, tal.
y dan toda una serie de explicaciones para no hacer eso, y siempre hablan de precios. Dicen que es más fácil vender un libro un 25% más altos que más caro que hacer el esfuerzo de buscar un nuevo modelo de negocio. Y en mi informe vi que había un caso en el que podíamos hacerles ver que estaban equivocados, y era con el tema de la piratería. Se intentó hacer lo mismo en España, estudiar un caso similar, pero no fue posible por diversos motivos. Yo intenté ver todas estas páginas web de piratería con herramientas analíticas y entender realmente de dónde venían los usuarios y por qué lo hacían y cómo lo hacían. Entonces me metí en varias páginas polacas. Tienes trabajadores polacos en todas partes, en el Reino Unido, en Holanda, etcétera, son muy majetes. Y ahí vimos que la plataforma legal de venta más grande en Polonia, sus usuarios eran gente de Polonia, punto y aparte, ni siquiera venían de Alemania. En las páginas de piratería, cuando cogías un mapa, el mapa era el mapa de dónde estaban expatriados los polacos. Habría grandes comunidades, Chicago, Reino Unido, esas comunidades que estaban ahí asentadas de polacos eran las que compraban en estas webs de piratería. Entonces ahí ves cómo hay una oportunidad que, sin embargo, las editoriales legales no aprovechaban. Y creemos que realmente es una estrategia que pone en riesgo su supervivencia. Como economista, creo que quizás hay que buscar nuevas maneras de actuar en vez de solamente quejarse. Estoy de acuerdo. Bueno, ¿preguntas? Lo voy a hacer en castellano. Abrimos ya la sesión de preguntas por vuestra parte. Todos aquellos que quieran preguntar en español, por favor, o en inglés, levantáis la mano y si... This question for both you. Es para ambos, sobre todo para Michael. ¿Dónde se establecería la línea entre una correcta política de precios y realmente poner precios irrisorios? Quizás los escritores que se autoeditan hacen mucho esto y no sé si es inteligente. Un libro de 400 páginas, ponerlo a un precio de 99 céntimos, porque si uno piensa las horas que ha dedicado en escribir, revisar, editar, estás perdiendo dinero. Así que creo que los escritores deberíamos ser capaces de pagar nuestras facturas, ¿no? Vale, entendido. But I'll say first what I think is underpricing. Es una pregunta muy interesante. Estuvo el fenómeno de Google, que hizo caer los precios de los libros a 20 peniques. A 25 peniques más o menos. Y entonces Amazon ponía unos precios también muy bajos. Los editores les pagaba la cantidad completa, pero el cliente solamente pagaba 25 céntimos. Y con esto genera unas expectativas de precio que me parece que es un desastre a largo plazo. Y han acabado ya con esta política, gracias a Dios. En cuanto tú preguntas sobre poner 99 céntimos de precio, evidentemente no cubre los gastos de producción, es mucho trabajo escribir, más luego hacer la lectura, la revisión, impresión, etcétera. Todo cuesta mucho tiempo y dinero. El tema es que si tú dices 99 peniques, vale, ¿cuántos lectores adicionales vas a conseguir que si no se hubieran comprado este libro si no valiera 99 céntimos? Entonces, el cálculo que hace un editor cuando pone ese precio 99 céntimos es tanta gente nueva que si de otra manera, con un precio más alto, no se hubiera comprado este libro, ¿a cuánta vamos a traer que realmente sí vamos a cubrir gastos?
Creo que hay un elemento estratégico. En Amazon, una vez que un libro se empieza a vender, sus ventas se disparan y además aparecen en las gráficas, y cuanto más altas son las gráficas, más visible es, más vende, más le aparece como recomendación a la gente. La gente que ha comprado esto también ha comprado esto. Entonces, cuanto más vendes, más es posible que vendas. Entonces, un editor lo que piensa, vale, 99 peniques es el precio, pero va a ser un catalizador para las ventas. Y como vende, va a vender más, va a aparecer en las partes de arriba de las listas, y como son 99 céntimos solamente, si se lo recomiendan a la gente, se la va a comprar así como si fueran caramelos. Por eso los editores pensaban que esta era una buena estrategia. Puede funcionar muy bien esto. Por ejemplo, hay varios escritores con los que tenemos una serie de 5 o 6 libros, y lo que hacemos, el primero lo ponemos a 99, el segundo también, y luego ya empezamos a subir 2,99, 3,99. Entonces, esto es una especie, ¿no?, como lo que ocurre con los drogadictos, ¿no? Les vas poniendo un cebo para que luego tengan mono y quieran seguir consumiendo más. Es lo que hacemos, les ponemos el cebo y luego, una vez que están enganchados, es un poco una apuesta. Nunca sabes si vas a vender suficientes copias, o es tan barato que ni siquiera cubres gastos. Y luego la otra apuesta es, ¿estás generando expectativas realmente entre tus lectores, o estás bajando tanto las expectativas de cara a ese autor si cuesta tan poco, ¿no? Es una apuesta. No siempre funciona. Sí, te van a pasar el micrófono. First of all, excuse me for my English, and I have a question. Primero, perdóneme por mi inglés. Tengo una pregunta. Ha hablado de Alemania, de España. ¿Cree que estrategia es también posible en un idioma tan minoritario como el euskera? Somos editores, editamos en euskera. Y somos solamente unos 500.000 lectores, o tenemos solo 500.000 lectores. Creo que Michael quizás le pueda asesorar mejor. Estás hablando de un mercado con precios fijos, ¿no? Y cómo tener este enfoque en ese tipo de... En Alemania, en cierta medida, aunque menos en Francia, ocurre lo siguiente. En Alemania hay una ley muy estricta en cuanto a establecimiento de precios. El editor establece el precio y tiene unas restricciones muy claras a la hora de poder cambiar el precio. Lo puede hacer cuando registra un nuevo precio más bajo, con 4 semanas de anticipación, en la base de datos de la Asociación Alemana. Lo que ocurre es que Amazon empezó a jugar con todo esto, primero usando la ley. Cogía los libros publicados por Amazon e intentaban publicarlos con un precio muy bajo, lo registraban, etcétera, y luego promocionaban el que costaba 4,99, luego lo bajaban a 1,99 durante una semana o un mes, lo registraban, lo promocionaban luego como la oferta de la semana o la oferta del día. Y como no podía ser de otra manera, fue una herramienta de marketing muy buena. Luego, varios editores digitales entendieron este juego y entonces Amazon empezó a sugerir a los editores: ¿queréis que hagamos esto con vuestros libros? Cogemos vuestros libros y hacemos lo mismo, les vamos cambiando el precio. Y es una estrategia de bastante éxito, con unas consecuencias bastante peculiares. El resto de los minoristas tenían que poner el mismo precio, sin hacer el marketing. Thalia, Cholino, los independientes
no tenían esas herramientas para poder, publicitar como la oferta del día esos libros. Y lo que hacían era como imitar la campaña de Amazon. O sea que una medida protectora de establecimiento de precios se ha convertido en una herramienta de control y de marketing de los precios, gracias a uno de los actores de este juego, que era Amazon. Así que sí, se puede hacer y se debería hacer, pero hay que tener en cuenta que es un juego muy peligroso. Hay que utilizar las herramientas de unas maneras que quizás no estaban previstas inicialmente. Pero creo que es una manera de pensar con inteligencia y ver nuevas maneras de hacer marketing sobre los libros. Sí, Michael habla de si son relevantes estas estrategias de marketing, por ejemplo, para las editoriales en euskera. Yo diría cuidado, mucho cuidado, porque la idea de estas tarifas súper bajas es básicamente el volumen, lo que hay detrás, el objetivo. Conseguir muchísimos lectores rápidamente. Y claro, si están hablando de euskera, simplemente no hay suficientes lectores. Entonces, en Canelo, nosotros, honestamente, lo que hemos hecho es realmente romper las ventas de libros electrónicos. Nosotros vamos a realmente estar en una posición segura cuando consigamos vender más libros en el Reino Unido. Hemos hecho varias promociones en Estados Unidos y realmente es sorprendente cuando ves las cifras en Estados Unidos, ves realmente la diferencia. Ahí hay miles y miles de ventas en un día, y cuando ves que lo que estás vendiendo en el Reino Unido lo comparas con lo que puedes vender cuando escribes en inglés en Estados Unidos, realmente lo importante te das cuenta que es el volumen, ¿no? Ves que son miles y miles al día y dices, wow. Con 500.000 hablantes, los lectores potenciales creo que nunca van a poder cubrir sus gastos. Así que creo que en catalán, en euskera, etcétera, creo que habría que preocuparse a la hora de utilizar este tipo de estrategias. Estoy totalmente de acuerdo. Hay un informe de Lindenbergs sobre este tipo de idiomas y lectores, porque claro, la competencia no se puede hacer de la misma manera que con mercados donde hay un ámbito mucho mayor de lectores. Hablando del punto de vista de los escritores, ¿cómo puede estar listo un nuevo escritor para trabajar en este nuevo entorno? ¿Y qué puede utilizar un escritor para sentirse cómodo en este nuevo mundo? Creo que lo más importante que puede hacer un escritor es lo que hacemos en Canelo, que es pasar mucho tiempo en Amazon y en las librerías viendo qué libros hay. Y no hablo de que los lea, sino mira la portada. ¿Cómo se posiciona? No tienes que pasarte demasiado tiempo viendo qué hacen los otros, pero sí métete en Amazon y piensa qué hay escrito, por qué está ahí. Ver las críticas es también muy, muy importante. Incluso el tema de los subtítulos, cómo están hechos los subtítulos. Eso es a veces tan importante. A presence on social media, and some people take very naturally to that, and some people don't. Luego hay que ver que cuando se hace bien esa estrategia es muy interesante. Muchos escritores están en Twitter, hablan con otros escritores y con los lectores, o sea que esta comunicación directa puede ser una herramienta muy buena. Pero creo que en los últimos 4 o 5 años lo más importante que ha ocurrido es el tema del auge de los bloggers, los blogueros.
Los medios tradicionales como la televisión, los periódicos, cada vez dedican menos espacio a hablar sobre libros, porque ahora hablan de todos los famosos y de ese tipo de basurilla. Y es una pena. Pero la tendencia ahora es que cada vez hay más gente hablando de libros en los blogs. Hacen crítica literaria, hablan con otra gente. Y esos blogueros ahora son realmente los que son muy importantes. Si tú puedes conseguir, cuando eres un escritor, que los 10 bloggers de tu zona hable de tu libro, esos ahora tienen más poder a que haya una columna en un periódico local hablando de tu libro. Que haya 4 o 5 personas hablando en Internet, eso es interesante. Y también, por ejemplo, si tú escribes novela policíaca y nadie había hablado de tus libros, empieza tú un blog. Sé tú bloguero y habla de tus libros. Y lo importante, sobre todo, es ser persistente. Nada de esto da lugar al éxito rápido, pero hay que ser muy persistente. Con el paso del tiempo vas a conseguir seguidores, vas a conocer a los más importantes de tu zona a la hora de, bueno, de que se hagan eco de lo que tú haces. Va la gente a replicar lo que dices en Facebook, en sus Twitters, etcétera. Eso es lo más importante hoy en día. ¿Otra pregunta? Sí, Antonio tiene una. Espera, que te tienen que escuchar también desde streaming. This is for Michael. Just one quick question. What do you think? You talk about bloggers and all the media. Has hablado de blogueros. I don't know. What do you think about the booktubers? ¿Qué piensas también de los booktubers? Que creo que es muy interesante en el mercado de Latinoamérica, de cara a los seguidores, etcétera. Sí, es lo que llamamos ahora booktubers, la gente que en YouTube habla de los libros, o sea, como blogueros en YouTube, y han creado como canales en YouTube para hablar de los libros. Hay también estas estrellas de YouTube, gente de 18 años, 20 años, que ahora, por ejemplo, se habían hecho súper conocidos porque hablan de maquillaje, de, yo qué sé, de comida, de clubs, etcétera, y de repente empiezan a hablar de libros también. O sea que YouTube se ha convertido ahora en un canal interesante también para hablar de libros. Pero voy a ser totalmente sincero aquí. El tema de esos booktubers, yo creo que me di cuenta de que me había hecho mayor cuando descubrí que había un nuevo canal y que yo no lo entendía, que no lo había pillado, que no me sentía bien con ese nuevo canal. Y yo decía, pero ¿esto es de qué narices están hablando? ¿Qué son todas estas bobadas? Y cuando me di cuenta que era así, que era una novedad que yo no conseguía pillar, dije, estoy pasadísimo ya. Pero bueno, creo que es una nueva herramienta y tiene mucho poder. Y es especialmente potente, sobre todo cuando ves al nuevo grupo de gente joven. Cuando hablas de literatura de ficción, los booktubers ahí son irrelevantes. Por ejemplo, si estás hablando de ciencia ficción u otros temas similares, ahí son más importantes. Hay mucha gente que los ve y creo que esto va a ser algo que va a crecer cada vez más porque, claro, los vídeos son medios de comunicación más importantes y creo que va a tener mucha repercusión. Pero como yo soy ya... Gracias. Saber esto qué importancia tiene. En México, Flan es una persona que tiene como 500.000 seguidores. Y cada semana tiene como unos 500.000 seguidores. Es todo un fenómeno en el mercado español. Si no hay más preguntas, hay para una si alguien quiere, si no, vale. Pues a la 1, a las 2 y a las 3. Muchísimas gracias. Terminamos aquí el primer bloque de la jornada, estas 2 conferencias inaugurales. Muchísimas gracias a Javier Zelaya por
abrir el debate, la conversación. Thank you very much for being here, Michael Bascal and Rudiger Wissenbart. Y gracias también, no me quiero olvidar, a Marian Maruri, que ha sido la intérprete que ha hecho posible la comunicación y que todo sea mucho más fácil. Muchísimas gracias a ella, a todo el equipo que está haciendo posible todo esto. Y nada, descansamos 15 minutos y montamos la siguiente mesa que hablaremos sobre las librerías. Será a las 12 del mediodía. Hasta entonces, los espero. Gracias.